Buenos días a todos, soy el doctor Juan Carlos Aldave Becerra, médico especialista en inmunología clínica, y estoy a cargo de esta clase introductoria a nuestro curso de inmunodeficiencias genéticas, de inmunodeficiencias primarias. En esta clase vamos a ver sobre la importancia de nuestro sistema de defensa y qué sucede cuando no cumple sus principales funciones. El primer concepto importante, entonces, es que nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa, tiene dos grandes capacidades. Recuerden este concepto porque es básico para ir entendiendo poco a poco sobre las patologías del sistema inmunitario. Nuestro sistema de defensa tiene dos grandes capacidades. La capacidad de protección, de defensa, ahí está su nombre, sistema de defensa, de protección, de ataque, y la capacidad de tolerancia. Y estas dos capacidades se van desarrollando, se van aplicando de acuerdo a la gente, de acuerdo a las moléculas contra las que nuestro sistema inmunitario se encuentre, contra las que se enfrente. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nos encontramos contra microbios malos? Como este hongo peligroso, la Candida albicans. La Candida albicans es un hongo ubicuo. ¿Qué quiere decir? Que vive en diferentes partes alrededor nuestro, incluso muy cerca a nosotros, en contacto con nuestro cuerpo. Y siempre está lista para generar infección. Este hongo siempre está listo para generar infección. Por lo tanto, nuestro sistema inmunitario debe estar alerta, debe estar atento. ¿Qué sucede cuando el sistema de defensa encuentra estos hongos Candida albicans? ¿Cuál debe ser la respuesta? ¿Debe ser de ataque, de protección o de tolerancia, de dejarla pasar? Obviamente debe ser de ataque, de protección. Y para ello es muy importante el componente inmunitario TH17, como vemos en la figura. La inmunidad TH17 está dirigida por el linfocito T CD4 TH17, T helper 17. Dentro de nuestros linfocitos T, nosotros tenemos principalmente los CD4, que son los helper, los colaboradores, los H de helper, de colaborador, y tenemos a los CD8, que son los citotóxicos. Los CD8 tienen la capacidad de destruir células directamente. Por ejemplo, un CD8, cuando encuentra una célula maligna, una célula tumoral, la destruye directamente. En cambio, los CD4, los helper, tienen la capacidad de organizar la respuesta inmunitaria, de dirigirla. Y dentro de estos TH tenemos varios subgrupos. En la figura vemos a nuestro linfocito TH17. ¿Y qué nos dice? Nos dice que él nos protege de los hongos cándida. No solamente de los hongos cándida, también nos protege de otros hongos extracelulares, de otras bacterias extracelulares. Nuestra inmunidad TH17 tiene esa misión de defendernos de hongos y bacterias extracelulares. Ahora yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que sucede si nuestra inmunidad TH17 se encuentra defectuosa, no se puede desarrollar, si no tenemos linfocitos TH17? ¿Cuál va a ser el peligro? El peligro va a ser que el organismo queda susceptible a infecciones por bacterias extracelulares y a infecciones por hongos extracelulares, como vemos en esta diapositiva. Candidiasis esofágica, candidiasis mucocutánea, candidiasis orofaringea. Los pacientes que tienen defectos genéticos o adquiridos en la inmunidad TH17 van a presentar infecciones recurrentes, severas, inusuales por bacterias y hongos extracelulares. Miren qué concepto tan importante y tan sencillo. Nuestro sistema de defensa tiene que protegernos, atacar microbios malos.
Los TH17 tienen que protegernos frente a hongos y bacterias extracelulares. Cuando no funcionan, vienen las infecciones por estos microorganismos patógenos. Lo mismo sucede cuando nos encontramos contra las micobacterias. Miren aquí, tenemos al Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis produce la tuberculosis. ¿Y saben cuántas personas mata en el mundo este peligroso microbio? Más de 1 millón de personas mueren cada año en el mundo a causa del Mycobacterium tuberculosis. Y es un microbio que está en todos lados, especialmente en países en desarrollo como el nuestro, como en Perú. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos en permanente contacto. ¿Quién nos protege? Nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa. Entonces, ¿cuál debe ser la reacción del sistema inmunitario cuando encuentra el Mycobacterium tuberculosis? ¿De tolerancia o de ataque, de protección? ¿Cuál debe ser la respuesta? Obviamente de ataque, de protección, de defensa. Y para ello son importantes nuestros linfocitos TH1. Miren, así como hemos visto que nuestros linfocitos CD4, TH17 nos protegen de los hongos y bacterias extracelulares, nuestros linfocitos CD4, TH1 tienen que dirigir, que orquestar la respuesta inmunológica contra las micobacterias. Y no solo contra las micobacterias, sino contra todos los microorganismos intracelulares. Micobacterias, bacterias como la salmonela, como la listeria, como la serratia, hongos intracelulares como el histoplasma, virus. ¿Quién sale a defendernos? Nuestros linfocitos CD4, TH1. Producen, por ejemplo, interferón gamma, que activa a los macrófagos, a las células fagocíticas que se comen a las micobacterias. Producen inflamación, defensa. Miren qué interesante. ¿Qué sucede cuando fallan los TH1? Obviamente, el organismo se queda susceptible frente a infecciones por microbios intracelulares. Tenemos, por ejemplo, pacientes que no pueden producir el receptor del interferón gamma por un problema genético. O no pueden producir el receptor de la interleucina 12 por un problema genético también. Y por lo tanto no desarrollan inmunidad TH1, quedando susceptibles a estos microbios. Estos pacientes hacen infecciones por micobacterias poco virulentas, por salmonelas, por diferentes microbios intracelulares. Si falla la inmunidad TH1, gana la batalla la micobacteria y vemos ahí un pulmón destruido por la tuberculosis. Ustedes pueden ver ahí una tomografía de un pulmón normal en la parte superior y contrastar con la tomografía de la parte inferior, donde el pulmón está destruido por este Mycobacterium tuberculosis, para que vean lo importante de nuestro sistema de defensas en cada uno de nosotros. Muy bien. Hemos visto entonces que la inmunidad TH17 nos protege de hongos y bacterias extracelulares como la Candida albicans. Hemos visto también que nuestra inmunidad TH1 nos protege de bacterias, hongos, virus intracelulares como las micobacterias. ¿Qué sucede cuando nuestro sistema inmunitario encuentra a los gusanos helmintos, como el Ascaris lumbricoides? El Ascaris lumbricoides es un gusano helminto que más o menos mide 20 centímetros, y así como el Ascaris, hay varios gusanos alrededor nuestro, varios parásitos. ¿Cuál debe ser la respuesta de nuestro sistema inmunitario? ¿De tolerancia? ¿Que pasen, que nos invadan? ¿O de ataque, de protección? Obviamente la respuesta debe ser de protección, de ataque, de defensa. Para ello son importantes nuestros linfocitos TH2. Miren, TH17 contra hongos y bacterias extracelulares. TH1 contra hongos, bacterias, virus, micobacterias intracelulares. TH2, los linfocitos CD4, TH2
son importantes para protegernos de los gusanos helmintos. Entonces, cuando el ascaris entra a través de nuestro intestino y quiere llegar a los pulmones, salen a protegernos los linfocitos Th2 con todo su ejército, que incluyen a los eosinófilos, como vemos en la figura. Miren, nuestro eosinófilo batallando contra el gusano ascaris. Los eosinófilos, los basófilos. Ahora vamos a ver cuál debe ser la respuesta de nuestro sistema inmunitario contra microbios buenos, porque existen microbios buenos. Así como hay miles, millones de microbios malos alrededor, nosotros también estamos en contacto permanente con microbios buenos, con bacterias, con hongos buenos. Incluso estas bacterias buenas viven dentro de nosotros. Se les llama bacterias comensales porque forman parte de nuestra flora microbiana normal y tienen funciones beneficiosas para nosotros. Por ejemplo, tenemos a los Lactobacillus acidófilos. Son bacterias buenas. Son bacterias buenas. Bacterias que protegen en cierto modo nuestro cuerpo. La flora microbiana normal tiene diversas funciones. En el intestino ocupa un espacio para que no se metan las bacterias malas. Ayudan a metabolizar algunos nutrientes. Ayudan a producir algunas vitaminas. Ayudan a regular, a controlar nuestro sistema inmunitario para que no se desarrollen las alergias y las enfermedades autoinmunes. Son bacterias buenas, son bacterias que deben vivir. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿cuál debe ser la respuesta de nuestro sistema de defensa cuando se encuentra con estas bacterias buenas? ¿Debe ser de ataque, de protección, de inflamación o debe ser de tolerancia? La respuesta, lógicamente, debe ser de tolerancia, de aceptarlas, que vivan tranquilamente, que ejerzan sus funciones beneficiosas a nuestro favor. ¿Qué sucede si por error comenzamos a atacar a estas bacterias en el intestino y de repente nuestros neutrófilos ingresan al lumen intestinal, al tracto intestinal y comienzan a generar una inflamación exagerada contra estas bacterias? ¿Qué va a ocurrir? Se va a inflamar el intestino inapropiadamente. Esto es lo que sucede en la enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn. Parte importante en la fisiopatología es una respuesta inmunitaria exagerada, anormal, una inflamación exagerada contra las bacterias comensales de nuestro intestino, de nuestro tracto gastrointestinal. Miren cómo la función de tolerancia, la capacidad de tolerancia por el sistema inmunitario también es bastante importante. Vamos a ver ahora cuál debe ser la respuesta de nuestro sistema de defensa, pero ya no cuando se encuentra con microbios malos que debemos matar, o contra microbios buenos que debemos tolerar, sino cuál debe ser la respuesta contra nuestras células propias sanas. Nuestro sistema inmunitario está vigilando constantemente nuestro organismo para detectar los agentes agresores, los agentes malos. Y en esa vigilancia permanente se encuentra obviamente con nuestras propias moléculas. ¿Cuál debe ser la respuesta del sistema inmunitario? ¿Debe ser de ataque, de protección, de defensa o debe ser de tolerancia? La respuesta debe ser de tolerancia, no debe atacar nuestro sistema inmune a nuestras propias moléculas. ¿Quién dirige estas respuestas de tolerancia? Miren, hemos visto que el Th17 dirige las respuestas de ataque contra hongos y bacterias extracelulares. Los Th1 dirigen las respuestas de ataque contra microbios intracelulares. Los Th2 nos protegen, atacan a los helmintos. ¿Quién dirige las respuestas de tolerancia? ¿Qué célula, qué linfocito CD4 favorece las respuestas de tolerancia?
Se los presento. Nuestro linfocito TCD4, que dirige las respuestas de tolerancia contra las moléculas propias, por ejemplo, contra la célula beta del páncreas, es nuestro linfocito T regulador. ¿Qué dice el linfocito T regulador? Yo promuevo la tolerancia inmunológica. Nuestro linfocito T regulador favorece, promueve la tolerancia inmunológica. De tal manera que cuando nuestro sistema inmunitario encuentra células propias, como la célula beta del páncreas, no la ataca, no genera inflamación, no la destruye, permitiéndole ejercer su función normal. ¿Y cuál es la función normal de las células beta del páncreas? Fabricar insulina. Necesitamos insulina para regular el metabolismo de la glucosa, necesitamos insulina para vivir. Por lo tanto, las células beta del páncreas deben vivir de manera sana, no deben ser atacadas. ¿Quién ayuda a eso? Nuestro linfocito T regulador. ¿Qué sucede si por error del sistema inmunitario, en vez de generarse una respuesta de tolerancia, de paz contra las células beta del páncreas, se genera una respuesta de ataque? Y de repente nuestros linfocitos citotóxicos CD8 comienzan a atacar a las células beta del páncreas, como vemos en la figura. ¿Qué dice el CD8? Vamos a atacar a las células beta del páncreas. ¿Qué dice la célula beta del páncreas? No me ataquen, van a producir diabetes tipo 1. Cuando nuestras células beta del páncreas son destruidas por un fenómeno autoinmune, o sea, porque nuestro propio sistema inmunitario las destruye, van a dejar de producir insulina. Se va a alterar el metabolismo de nuestra glucosa, y los niveles de glucosa, de azúcar en sangre, van a aumentar. Esta enfermedad se llama diabetes tipo 1, y es una enfermedad autoinmune que ocurre por la pérdida de tolerancia frente a antígenos de células beta del páncreas. Y ocurre desde pequeñitos, la mayoría de personas afectadas son niños. ¿Cuál es el tratamiento para estos niños que no pueden fabricar insulina? El tratamiento convencional es ponerles insulina. Miren, se les pone insulina en los hombritos, alrededor de la barriga, en los muslos, para toda la vida. Todos los días tienen que ponerles inyecciones de insulina, más su régimen dietético que les afecta la calidad de vida. Todo ello resultado de una enfermedad autoinmune, de una pérdida de tolerancia frente a lo propio. Y eso se extrapola a todas las enfermedades autoinmunes. Los pacientes con lupus, con artritis reumatoide, con psoriasis, con pénfigo, con vitíligo, con tiroiditis autoinmune, con enfermedad de Graves, insuficiencia suprarrenal autoinmune, diabetes neonatal, miastenia gravis, esclerosis múltiple, tantas enfermedades autoinmunes que existen. Todas ellas tienen una base común: la pérdida de tolerancia frente a antígenos propios. Miren, cómo hasta ahora hemos visto que nuestro sistema inmunitario es importante para defendernos de microbios malos. Pero también es importante que desarrolle la capacidad de tolerancia frente a moléculas propias y frente a bacterias buenas. Ahora vamos a ver cuál debe ser la reacción de nuestro sistema inmunitario cuando encuentra células propias, pero que están adquiriendo propiedades malignas. Le vamos a llamar células propias malas. ¿Y por qué les vamos a llamar así? Porque estas células que se están malignizando son las que van a producir el cáncer. Por ejemplo, esta célula, este melanocito que se está volviendo malo, una célula neoplásica que va a generar un melanoma, un cáncer de piel muy malo. ¿Cuál debe ser la respuesta de nuestro sistema inmunitario cuando encuentra estas células malignas? Son propias, son nuestras propias células, pero se han malignizado. ¿Cuál debe ser la respuesta del sistema de defensa? ¿Debe ser de tolerancia, que sobrevivan? ¿O debe ser de ataque? Claro, debe ser de ataque, de protección, porque son células malas. A pesar de ser propias, son malas, van a producir cáncer. Entonces, se despiertan los linfocitos TCD8, se activan, se despiertan los linfocitos natural killer, los linfocitos NK.
y van y encuentran a las células malignas y las tienen que destruir, las tienen que matar. Ese proceso se llama vigilancia inmunológica tumoral. Y eso está ocurriendo en este momento en todos nuestros organismos. Nuestro CD8, nuestro CNK están vigilando que no aparezca ninguna célula con potencial maligno. ¿Qué sucede si las células malignas ganan la batalla? Por X motivo, por ejemplo, si de repente la persona se expone demasiado a la luz solar y los rayos ultravioleta están dañando a las células de la piel para que se hagan malignas. O de repente la persona fuma y ese humo de cigarro, esos carcinógenos, esos cientos de moléculas tóxicas están dañando el pulmón, la mucosa oral, de la lengua, del esófago, de la vejiga. Va a haber más riesgo de desarrollar cáncer. Por más que el sistema inmunitario esté íntegro, esos factores externos van a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Esos factores ambientales, y hay muchísimos. La luz ultravioleta para el cáncer de piel. El humo de cigarro para diferentes tipos de cáncer de la vía respiratoria y la vía gastrointestinal. Los virus como la hepatitis B y la hepatitis C para el cáncer de hígado. El virus papiloma humano para el cáncer de cuello uterino. El exceso de comida chatarra para el cáncer gastrointestinal. Miren, factores ambientales que condicionan la aparición de células malignas. Cuando nuestro sistema inmunitario no puede contener a estas células, se genera el cáncer. Como vemos en esa foto, miren qué terrible, las metástasis, la diseminación en la piel del melanoma. Llega un punto donde el paciente ya no tiene cura, ni siquiera operando el cáncer, dándole quimioterapia, dándole radioterapia, ya no tiene cura. Existen muchos tratamientos actuales en investigación que ayudan a potenciar el sistema inmunitario contra las células neoplásicas. Eso se llama inmunoterapia contra el cáncer, creación de células para que maten a las células malas, potenciación de los linfocitos T, de los linfocitos NK, para que maten a las células malignas, o dar tratamientos con terapias biológicas que ayuden a activar más el sistema inmunitario contra las células malignas. Miren cómo este concepto de defensa, de ataque o de tolerancia es tan importante para llegar al punto de comprender las patologías del sistema inmunitario.